Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con su sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Muy importante para el pueblo de Israel. Fue un profeta de gran relevancia. De hecho, la profecía que nos dice la escritura del Elías que había de venir, que se cumple en Juan el Bautista, nos habla también de que Elías fue un portavoz de Dios, respaldado por Dios. Dios hizo a través de él grandes milagros, grandes obras, grandes señales, poderosas, de manera que es un profeta muy respetado, muy amado y muy importante para el pueblo de Israel. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, la Biblia dice que vinieron dos, o se les aparecieron dos personajes, Moisés y Elías. Y los discípulos estaban emocionados porque vieron a Moisés y Elías y dijeron: vamos a hacer una enramada para ellos, vamos a atender aquí, a cobijar a Moisés y Elías. Pero una voz del cielo se escuchó y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. A Jesús, amén. Estaba Moisés y Elías, pero el hijo amado, quien era el centro, quien es la piedra angular de la iglesia, Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Sin embargo, ahí podíamos ver cuán apreciado y cuán importante es el profeta Elías. En el Antiguo Testamento se nos mencionan dos personajes que fueron traspuestos por Dios, que fueron arrebatados por Dios, que no vieron muerte. En el libro de Génesis se nos muestra o se nos habla de Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto porque lo traspuso Dios para no ver muerte. Que Dios nos ayude. Y el otro que fue arrebatado no vio muerte, sino que ascendió a los cielos, fue Elías. Amén, un profeta usado por el poder y la mano del Señor. Y en este pasaje nosotros nos damos cuenta que Elías pasó de la euforia, pasó del gozo, de la alegría, de la autoridad de parte de Dios, a sentir temor, a sentir miedo. Y se fue a esconder en una cueva. ¿Por qué pasó? Venía de matar a los profetas de Baal y los profetas de Acera. Venía de hacer volver al pueblo a un arrepentimiento, ya que el pueblo se había apartado de Dios y se había vuelto a Baal,
se había vuelto a la idolatría, pero una vez que descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda que estaba sobre el altar y consumió el holocausto, dice la Escritura que el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No era Baal, no era Acera, sino que era Jehová el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Moisés, el Dios que los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Él es el Dios. Sin embargo, Jezabel, la esposa de Acab, se enteró que había Elías matado a los profetas de Baal y los profetas de Acera, y decidió perseguir al profeta para quitarle la vida. Y es ahí donde Elías huye y busca un lugar bajo un enebro. Dice la Escritura que él se sentó y estaba angustiado porque tenía miedo, porque estaba desmoralizado, porque el desaliento tocó la puerta de su corazón. Que Dios nos ayude. El desaliento, hermanos, que era el resultado de que no cumplió las expectativas que él tenía, porque él pensaba que con lo que Dios había hecho todos se iban a convertir a Jehová, que el rey Acab se iba a volver de su mal camino, que su esposa iba a reconocer a Jehová como el Dios verdadero. Sin embargo, se dio cuenta que Acab y su esposa persistían en el culto a Baal y que lo buscaban para quitarle la vida. Entonces comenzó a ver un panorama negro, comenzó a ver un panorama oscuro, porque dijo: este pueblo está entregado a la idolatría, han matado a los profetas de Dios. Y si leemos en el versículo 4 de este capítulo 19, dice la Escritura que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Hermanos, él se había entregado, se echó debajo de un enebro y no tenía ganas de nada. Se da cuenta que cuando llega el desaliento a nuestra vida muchas veces no tenemos ánimo, no tenemos motivación. Cuando hemos experimentado una sensación de desilusión, cuando hemos experimentado una sensación, hermanos, de que no se cumple lo que nosotros esperamos, caímos en desánimo. Muchas veces el desaliento llega a nuestra puerta. Y Elías experimentó un cuadro de depresión. Podemos ver acá que estaba deprimido, él no quería vivir. Y le dijo a Dios: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero sabe, amado hermano, aquí no hay nadie mejor que otro. No hay nadie mejor que otro, porque todos, dice la palabra del Señor, hemos pecado. Porque no hay un justo sobre esta tierra, ni siquiera uno. El único que nos justifica delante del Padre, el único que renueva nuestra vestidura delante de Dios, el único que nos limpia y que nos hace aceptos delante del Padre, es Jesucristo nuestro Señor. No es por nuestros méritos, no es por nuestra justicia, porque nuestra justicia siempre será insuficiente. Pero vino uno para entregar su vida en la cruz del Calvario, del cual dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. Él entregó su vida perfecta, sin tacha y sin pecado. Él dijo: ejemplo os he dejado, seguid mis pisadas. Jesucristo, el blanco a quien debemos mirar. Pero usted y yo, por misericordia, por gracia de Dios, hemos sido justificados, pero por los méritos de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermano, no se deprima, no se compare con otro,
No mire que otro hace algo que usted no lo hace como lo hacen los demás. No compare su vida con la de otro. Solamente debemos mirar al blanco, solamente debemos mirar a Jesucristo, porque cuando caemos en desaliento comenzamos a mirar todo negro. Comenzamos a ver el panorama todo negativo y también nuestra autoestima empieza a mermar, empieza a bajar y decimos: no sirvo para esto, no tengo las palabras, no tengo la actitud correcta, no tengo la capacidad correcta. Pero el Señor dice: todo lo puedo en Cristo. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mis capacidades no lo puedo, pero en Cristo todo lo puedo. Él me ha hecho por gracia y misericordia real sacerdocio, y dice la Escritura que nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Aleluya, por su gracia usted y yo hemos venido a ser un estanque de agua, que aquella agua de vida salta para vida eterna. Santo es el nombre del Señor. Pero Elías no quería seguir viviendo. Elías le dijo en el versículo 4: quítame la vida. Estaba vencido por el agotamiento, el desánimo y la aflicción. Pidió que Dios lo librara de la pesada obligación profética y le permitiera partir a la patria celestial. Y esos sentimientos también los experimentaron servidores de Dios a través del tiempo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no experimentó un sentimiento similar? Cuando fue apedreado en Listra, cuando sus manos fueron puestas ahí encarceladas, hermanos, sus pies puestos en el cepo, con Pablo y Silas, todo lo que tuvo que sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo en alguna oportunidad dijo que era su deseo, en Filipenses capítulo 1, versículo 23, partir y estar con Cristo, estar en la presencia de Dios, descansar de las aflicciones que hay aquí en la tierra. O muchos de los héroes de la fe que se menciona en Hebreos 11, que anhelaban una patria mejor, anhelaban, como dice la Escritura, una patria mejor, esto es, celestial. También Moisés en Números capítulo 11, versículos 15, expresaba su deseo de poder estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Elías sentía un profundo desánimo por su aparente fracaso. Él, con lo que había ocurrido en el Monte Carmelo, esperaba la conversión de todo Israel. Pero se dio cuenta que Acab, que Jezabel no se convirtieron y siguieron en la dureza de su corazón sirviendo a la idolatría. Entonces se desilusionó, se desmoralizó. Muchas veces, hermanos, viene el desaliento en nosotros cuando algo no cumple nuestras expectativas, especialmente cuando vemos el ejemplo de alguien que tenemos en gran estima. Puede equivocarse un predicador, puede equivocarse un hermano, una hermana en la iglesia, y eso trae desánimo a nosotros. Eso trae angustia, desaliento. Sin embargo, el Señor nos dice: miradme a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Dice también la palabra del Señor que debemos mirar a Jesucristo en Hebreos 12, aquel que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que Dios nos ayude. ¿Cuánta gente, amados hermanos, usted conoce y ha desmayado? ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino, ha quedado a medio camino, a media carrera? Y usted le pregunta: hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué ya no está en los caminos del Señor? No, es que no me saludó, que me miró feo. Es que pasó esto otro, y comenzamos a mirar al lado, comenzamos a mirar las personas, pero dice la Escritura en el libro de Romanos que ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos mirar a Jesucristo. Hermano, el pastor, el predicador te puede fallar.
Un amigo te puede fallar. Un esposo te puede fallar. Una esposa te puede ser infiel. Te puede abandonar. Los hijos crecen y se van de la casa, pero hay uno que no te va a abandonar. Hay uno que no te va a fallar. Hay uno que permanecerá siempre contigo, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el blanco perfecto a quien debemos mirar. Que Dios nos ayude. Entonces Elías estaba en esta situación y se echó debajo del enebro, y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero por segunda vez el ángel le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Que Dios nos ayude. El Señor en este día también nos dice a nosotros: iglesia, levántate y come. Come, aliméntate. Sé fortalecido con este alimento. ¿Cuál es el alimento que nos fortalece? ¿Cuál es el alimento que nos levanta, que nos da energía espiritual, que nos da fuerza espiritual? La palabra del Señor. Iglesia, es el tiempo de meditar en los consejos de Dios. Dice el Salmo 1: bienaventurado aquel que medita de día y de noche en la ley de Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que Dios nos ayude. Aquel que escucha la palabra, que medita en la palabra, que la atesora en su corazón, aquel que la practica porque la cree, es prosperado por Dios, es bendecido por Dios. Que Dios nos ayude, porque así lo dice el Señor en su palabra. También, amados hermanos, se levantó, fue fortalecido con la palabra, con el alimento que le presentaron los ángeles, y después llegó a una cueva del monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí, el monte de la revelación, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Que Dios nos ayude. Llegó al monte Sinaí y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Me imagino, hermanos, que la gente que tal vez se preguntaba: ¿dónde está Elías? Nadie sabía dónde estaba Elías, pero Elías estaba en una cueva, en el monte Horeb. Me imagino cuando en el palacio de Saúl estaba el lugar de David, pero David tenía miedo de Saúl y había huido. Y el asiento de David estaba vacío, y Saúl decía: ¿y dónde está David? Y estaba el asiento vacío. Elías no estaba, pero estaba en una cueva escondido. Que Dios nos ayude. Y pasó la noche, y la palabra de Dios vino a Elías y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando estamos escondidos, hermanos, cuando no queremos enfrentar ni ejercer el rol que Dios ha puesto sobre nosotros para trabajar en su reino, preferimos estar en una zona de confort donde nadie nos moleste, donde nos sintamos tranquilos, donde nos sintamos seguros, donde nos veamos libres de amenazas. En una cueva estaba cómodo Elías, pero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez han ocurrido situaciones en su vida, tal vez han ocurrido, hermanos, eventos que han hecho que su vida vaya mermando en su fe, que han provocado que nuestra fe vaya bajando. Que Dios nos ayude. Y ya no estamos orando como lo hacíamos antes, y ya no estamos leyendo la Biblia como lo hacíamos, ya no nos estamos congregando con el entusiasmo que lo hacíamos al principio, y Dios nos pregunta y nos dice: ¿qué haces aquí? Tal vez no le dice Elías: ¿qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí, Miguel? ¿Qué haces aquí, María? Fulano.
Que Dios nos ayude. Y si Dios le pregunta en esta noche a usted y le dice, ¿qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Mateo? ¿Qué haces aquí, Carmen? ¿Qué le pregunta? ¿Qué le respondería a usted? ¿Qué haces en esta cueva? Que Dios nos ayude. ¿Y qué le respondió Elías? Le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Mire la óptica con la cual miramos las cosas cuando tenemos desaliento y cuando nos sentimos, hermanos, afligidos. Una óptica totalmente negativa. Él le respondió a Dios, el pueblo se ha vuelto a los Baales, han matado a espada a tus profetas y solamente yo quedo vivo y me buscan para quitarme la vida. O sea, peor panorama no podía tener Elías. Y Dios le dijo, sal, Elías, sal de la cueva, sal de ahí. Se fija que en la cueva no entra luz, está todo oscuro, reflejo del estado de ánimo de la persona. Pero Dios le dijo, sal. Si usted lee la palabra del Señor, dice, Él le dijo, sal fuera. Versículo 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Por qué Dios hizo a Elías, o le dijo a Elías que saliera de la cueva? Era para darle una manifestación de su presencia. Porque una manifestación de su presencia es suficiente para dejar el desaliento de lado, para dejar la depresión de lado, para tomar nuevo ánimo, nueva fuerza, para seguir adelante, para que su fe se fortalezca. Una manifestación de su presencia es suficiente. A veces hay gente, hermanos, que sufre depresión. A veces algo genético, la depresión endógena, o tal vez las circunstancias de la vida han hecho que su espíritu viva deprimido. Y los tratamientos no dan resultados, los tratamientos no muestran un gran avance, las terapias psicológicas, los medicamentos, pero hay uno que puede transformar y poner fin a la tristeza, a la depresión. Dice la palabra del Señor que Jesús, estando en la sinagoga, abrió el libro, el rollo del profeta Isaías y dijo, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para traer un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Santo es el nombre del Señor. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, un manto de gozo, de ánimo, aquel que mirará con su cabeza recta, aquel que no andará con la cabeza gacha, porque dijo el Señor, cuando vean que pasan estas cosas, erguíos sobre vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta tarde? Porque Él es digno de toda gloria. Y le dijo, sal fuera. Y vio una manifestación de la presencia de Dios. Dice la Escritura que pasó un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagínese cómo sería la potencia del viento, que quebraba los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Se acuerdan, hermanos, del 27 de febrero del 2010? Cuando yo estaba en mi habitación, empezó a moverse todo, hermano, y veía cómo se movía la habitación y dije, esto es un terremoto. Dije, yo quería ver cómo era un terremoto, aquí lo estoy viendo. Y salí de mi habitación y en la tierra casi me botaba. Había una camioneta en la esquina y la camioneta se ladeaba de lado a lado. Pero acá la Biblia habla de un gran terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible
y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Elías supo que ahí estaba el Señor. Supo que ahí estaba la presencia de Dios en un silbo apacible y delicado. Y se cubrió su rostro.